Abrir sus Biblias en la segunda carta a los Corintios. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el capítulo 7. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 7. El día de hoy vamos a estar viendo solamente un versículo, el versículo número 1 de este capítulo 7. Por tanto, la lectura es segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Tome asiento, amado hermano. Antes de pasar a la predicación del día de hoy, recordamos nuestras actividades. El día miércoles tenemos culto de oración, ¿cierto? A las 8 de la tarde están todos cordialmente invitados. El día viernes también tenemos estudio bíblico, al cual también, hermanos, es necesario que puedan estar viniendo. Es de aliento para nuestras almas. Y obviamente el día domingo, el día del Señor, desde las 11 de la mañana en adelante. Dicho eso, hermanos, vamos al sermón del día de hoy, el cual se titula Perfeccionemos la santidad. Quizás esto está dicho, ¿no?, de manera imperativa, casi como un mandato, ¿no? Pero quiero que lo entendamos más que como de manera imperativa, como una invitación. Esto es lo que el apóstol Pablo está haciendo, una invitación a buscar la santidad, ¿ya? Ahora, a modo de contexto, como ya sabemos, ¿no?, estamos introduciendo el capítulo 7, y estas palabras, las cuales va a estar diciendo el apóstol Pablo, están muy conectadas con las palabras dichas al finalizar el capítulo 6. Recordamos que la semana pasada, particularmente, cuando vimos la última parte del capítulo 6, el apóstol Pablo ha llamado a los corintios a que no se unan en yugos desiguales, ¿cierto? Y por el contrario, si bien el llamado es a no unirse a los yugos desiguales, él llama, por el contrario, a unirse como cuerpo, como iglesia, a unirse con los creyentes. En un sentido, a santificarse, a apartarse. Eso es lo que el apóstol Pablo la semana pasada estaba diciendo. Había que apartarse de lo inmundo. ¿Por qué? Porque como hijos de Dios no teníamos comunión con el mundo. Éramos como el agua y el aceite, ¿cierto? Y el apóstol Pablo utilizó varios ejemplos para darnos a entender que no había comunión entre los creyentes y los no creyentes. Ahora bien, decimos que este texto del día de hoy está relacionado justamente con el texto de la semana pasada, porque si nosotros seguimos leyendo, vamos a darnos cuenta que el apóstol Pablo está hablando de santificarnos. Y tuve la intención el día de hoy, tengo la intención del día de hoy, de ahondar particularmente en este versículo, el cual dice mucho. Y no quería tomarlo solamente de pasada, porque creo que es muy necesario para nuestra vida cristiana. Dicho eso, entonces, vamos al texto. El apóstol Pablo nos dice lo siguiente. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El apóstol Pablo, como hemos visto ya, ¿no?, comienza con un así que. Ya sabemos que este es un conector que a la vez es una especie de conclusión. Él está haciendo una conclusión respecto de una verdad ya establecida. Él había establecido entonces ciertas verdades que él dice aquí que son promesas. ¿Dónde encontramos esas promesas? Al finalizar el capítulo 2, o sea, el capítulo 6 de la segunda epístola, lo que vimos la semana pasada, donde dice, fíjense, promesas de nuestro Señor. Segunda Corintios 6, versículo 18 y del 16, en adelante. Y habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Encontramos en las palabras del apóstol Pablo, las cuales está citando del Antiguo Testamento, promesas de Dios. Promesas a sus hijos. Promesas que nos dicen a nosotros como creyentes, hermanos, que Dios, el único Dios de toda la creación, será nuestro Dios.
Yo me preguntaba respecto, cuando masticaba este texto, decía, ¿quién puede decir con certeza y razón, que son cosas diferentes, con certeza y razón que su Dios es el verdadero Dios? Hay mucha gente, ¿no?, que puede decir con certeza de que su Dios es, no sé, Buda, y lo va a decir con absoluta certeza, pero ¿tendrá razón en que ese es el verdadero Dios? La respuesta es no. Podemos incluso nosotros pensar en los católicos romanos, que muchas veces hay algunos que pueden ser muy devotos y dicen, no, yo tengo la certeza de que mi Dios es el verdadero, pero ¿será verdad? ¿Tendrá razón? La respuesta es no. ¿Quién puede decir con total certeza y razón que su Dios es el verdadero Dios? Y nosotros sí podemos decir eso. Nosotros sí podemos decir que nuestro Dios es el verdadero Dios y no son los millones y millones que el hombre ha inventado como dioses con minúscula. Dios, hermanos, es uno y ese es nuestro Padre. Y esa es una promesa que nosotros tenemos, que por lo demás, cuando hablamos de esto dijimos que era una promesa solemne, porque cuando Dios promete solemnemente. Dios nos promete que nosotros seremos sus hijos, somos su pueblo. Él dice que nosotros somos, hermanos, hijos e hijas. ¿Quién tiene la certeza y la razón? ¿Quién puede decir esto de que verdaderamente es hijo de Dios? ¿Cuánta gente escuchamos decir, no, yo soy hijo de Dios? Pero por medio de la palabra, ¿no?, encontramos que los hijos de Dios tienen ciertas características. Características dadas por la Escritura, partiendo, ¿no?, que nosotros podemos ser hijos de Dios siempre y cuando hayamos oído el Evangelio y nos hayamos arrepentido y hayamos creído en el Evangelio. Eso es primordial para poder ser hijos de Dios. Si no hemos pasado por esto, entonces no podemos decir que somos hijos de Dios. Los hijos de Dios son el cuerpo de creyentes redimidos por medio de la fe. Esos son los verdaderos hijos de Dios. No cualquiera que se imagina que porque no lo atropelló un día, ¿cierto?, se libró de un atropello o estuvo en medio de una balacera y no le llegó una bala, yo soy hijo de Dios. No, eso no es ser hijo de Dios. Ser hijo de Dios es haberse arrepentido de sus pecados por medio de haber escuchado y oído, ¿cierto?, el Evangelio y haber creído en el Evangelio y haber nacido de nuevo. Esos son los hijos de Dios. Y hermanos, nosotros entonces tenemos esas promesas a nosotros, que para nosotros son certezas. Y el apóstol Pablo dice entonces, si nosotros tenemos tales promesas, que a la vez nosotros son certezas, entonces, entendiendo esto, deberíamos hacer otra cosa. Entendiendo que somos hijos de Dios. Y esto, hermanos, no es algo así, no es algo simple, ¿no? La vida de cada creyente redimido consta de una serie de cosas. Haber sido elegidos, ¿no?, predestinados desde antes de la fundación del mundo. Tiene que haber pasado mucha historia en la vida misma. Tiene que haber, entonces, nosotros haber nacido, haber vivido, hemos pecado como locos, ¿no? Dios ha conducido nuestras vidas y en su providencia hemos llegado a oír el Evangelio. Dios, por medio de su Espíritu, ha moldeado nuestros corazones. Nosotros, entonces, nos hemos arrepentido, hemos creído. Ahora tenemos vida nueva. Ha pasado una serie de cosas para que nosotros lleguemos a un punto en la historia donde podemos decir, somos hijos de Dios. Hay un plan eterno de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Como para que nosotros digamos, esta cuestión no importa. No es así, hermanos. Y no podemos nosotros desconsiderar de tal manera el favor de Dios, que este es el punto. Y esto es algo que nosotros tenemos que ser autocríticos, en cómo nos falta, hermanos, mucha meditación respecto de la obra de Dios en nuestras propias vidas, porque vivimos vidas sumamente simples, vivimos vidas totalmente desconectadas del Evangelio, vivimos vidas sin meditar en lo absoluto, ¿cierto?, en las cosas espirituales, vivimos vidas con un cristianismo, como hemos dicho en las últimas semanas, muy accesorio. Y eso, hermanos, para nosotros debe ser una fuente de crítica para cada uno de nosotros, para que digamos, bueno, ¿qué estamos haciendo mal? Y corrijamos el camino. Aquí el apóstol Pablo quizás está haciendo ver a los corintios
que quizás también ellos estaban haciendo lo mismo. Ya sabemos que los corintios cometían varios errores. Ya sabemos el contexto de la carta a los corintios, ¿cierto? Donde el apóstol Pablo está llamándolos para que se reconcilien. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo ha sido rechazado por ellos. Entonces el apóstol Pablo, utilizando entonces las promesas de Dios, el favor de Dios, lo pone ahí como una ventanita para que ellos miren ahí y dicen, como ustedes ahora tienen tales promesas, como nosotros tenemos tales promesas, nosotros como consecuencia deberíamos hacer algo. Entonces lo primero que quiero sentar este día es, bueno, hermanos, nosotros tenemos esas promesas que para nosotros son certezas. ¿Son importantes para nosotros las verdades dadas por Dios? ¿Realmente para nosotros los temas de salvación importan o no importan nada? ¿Realmente están ahí como una ventanita constante, como una especie de sol que nos acompaña? ¿Está realmente en nuestras cabezas continuamente este entendimiento de que somos salvos, de que vivimos una vida, hermanos, con un propósito eterno? ¿Realmente pensamos continuamente en que somos pecadores y somos salvados por el Señor? Esto está en nuestros pensamientos, pondera algo en nuestra vida. Esto es algo que nosotros tenemos que plantearnos. Porque si realmente esto significa algo en nosotros, deberíamos hacer oído, igual que los corintios, y decir, entonces, si es que nosotros tenemos tales promesas de Dios, ahora deberíamos santificarnos. Como entendemos esto, deberíamos esforzarnos, ¿en qué? En santificarnos. El limpiarnos, dice el apóstol Pablo. Limpiémonos de toda esa inmundicia. Y aquí entonces llegamos a lo que es el fondo, ¿no?, de este sermón. Un llamado a la santificación. Un llamado a limpiarnos. Un llamado a santificarnos. Fíjense que el apóstol Pablo, solamente en este versículo, hace alusión a tres cosas. Lo primero, nos hace o nos llama a limpiarnos de la contaminación de la carne, en primer lugar. Nos llama a limpiarnos de la contaminación del espíritu. Y nos llama a limpiarnos y a perfeccionar nuestra santidad en el temor de Dios. Tres cosas, tres puntos que hoy día vamos a ver. Tres puntos que si quiere tomar nota lo puede hacer si es que no toma atención. En primer lugar, entonces, el apóstol Pablo nos llama a limpiarnos de la contaminación de la carne. Cuando hablamos de la contaminación de la carne, hablamos de las obras de la carne. Ya sabemos nosotros que ya tenemos un caminar en Cristo, ¿no?, que tenemos algún entendimiento básico de la Escritura, que cuando realmente la Escritura habla de estas tentaciones de la carne, nos habla justamente de lo que nuestra carne manifiesta, ese pecado. Ese pecado que está en nosotros y que se hace manifiesto por nuestras carnes, por nuestros miembros. Bueno, el apóstol Pablo en Gálatas habla en el capítulo 5 de las manifestaciones que son manifiestas las obras de la carne, lo dice así. Versículo 19. Gálatas capítulo 5, versículo 19 en adelante. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, porque los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, el reino de Dios. Hermanos, aquí se describe una serie de acciones que son anti Dios, que son anti la ley de Dios, son anticristianas, son del lado oscuro de la fuerza, podríamos decir, son malas. Y nosotros tenemos que pensar quizás en este sentido y decir, bueno, ¿cuántas de estas cosas son las que caemos nosotros? ¿Caemos nosotros en el adulterio? Recordemos que el adulterio, entendiéndose correctamente, no significa en ir y derechamente engañar a mi esposa con otra mujer, sino que Jesucristo dijo que si nosotros habíamos solamente deseado a otra mujer u otro hombre, nosotros ya éramos adúlteros. En ese sentido todos caemos. Pero aquí el apóstol Pablo habla de la fornicación. Ya, esto habla entonces también quizás de una cosa más específica. Inmundicia sexual, lascivia de la mano. Idolatría, que por lo demás nosotros sabemos que si bien la idolatría se entiende como ponerle
poner en el corazón, ¿cierto?, que debe estar entronado Dios, y darle ese lugar a otra cosa, sacar a Dios y poner a otra cosa, si entendemos como idolatría eso, entonces todos somos bien idólatras, ¿no? Porque nos tenemos a nosotros muy entronados ahí, somos idólatras por naturaleza. Quizás la hechicería hoy día no es tan, por lo menos en nuestro contexto, no es tan generalizada como en otras sociedades. Pero sí son las enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Hermanos, en nuestros miembros se hacen manifiestas las maldades de nuestro corazón, el cual vamos a ver más adelante. El apóstol Pablo nos llama entonces a alejarnos, a cuidarnos, a limpiarnos de lo que pueden ser entonces las suciedades manifiestas en nuestros miembros. Nos llama entonces a alejarnos de las inclinaciones carnales, que por lo demás no solamente son vistas así, porque hay muchas más. Podríamos nosotros hablar de la flojera como una obra de la carne. ¿Cuánto en este contexto, ¿no?, en esta sociedad no tenemos problemas con la comida? Pero nos cuesta levantarnos y nos gusta comer harto, ¿cierto? Amamos las series de todas las plataformas que hoy día abundan por todos lados, porque si podemos estar acostados todo el día viendo algo, o para qué decir, este aparatito que antes los pentecostales decían el cajón del diablo, hoy día debería ser el... no sé cómo le vamos a poner esta cosa, el rectángulo del diablo, porque realmente esta cuestión apunta, ¿cierto?, a nuestra carne, nos llena de dopamina y nosotros somos víctimas casi de esta cuestión. Son decisiones, son manifiestas entonces esas obras de la carne que no nos ayudan a santificarnos, hermanos. No nos hacen más santos. De hecho, es más, ¿saben cuáles son las cosas que más le cuesta al cristiano hoy día? Son dos cosas: orar y estudiar. A la iglesia vienen, fíjense. Los cristianos, los profesantes de la fe vienen a la iglesia. Algunos vienen hasta porque se divierten en la iglesia. Pero hay dos cosas que a los cristianos nos cuesta, hermanos. Porque hacia ahí sí que hay que sacrificar la carne: orar y estudiar. Esas cosas no existen. A algunos les gusta mucho orar, pero no estudian nada. Otros estudiamos mucho y nos cuesta orar. Somos así. ¿Por qué? Porque para poder santificarnos y hacer las dos cosas, ¿qué tenemos que hacer? Morir a nuestra carne. Someter nuestros miembros. Bueno, hay otras personas que les cuesta mucho congregarse, y ahí es levantar esa carne, ¿cierto?, en la mañana e ir, traerla al templo. Eso se hace manifiesta de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque nosotros somos diferentes. Pero todos tenemos en común algo, y es que somos muy sensuales para vivir. Y cuando digo sensuales, me refiero a que básicamente las sensaciones nos mueven. Si tengo esa sensación y hoy día me siento cansado, hoy día no me levanto. Si me siento deprimido, entonces no tengo ánimo para levantarme, entonces no me levanto. Somos una generación, y para qué decir de la nueva generación, es muy sensual. El apóstol Pablo entonces nos dice: librémonos entonces de estas inmundicias que son parte de nuestra carne. Ahora, quizás de la manera de una aplicación personal, esta aplicación hoy día se la va a encargar a usted en su propio corazón. Pregúntese usted, ¿cómo anda con este tema de la carne? ¿Cuánto la carne pondera en su propia vida? ¿Cuánto pondera su carne en sus propias decisiones? Como son tantas las aplicaciones posibles a esto, porque cada cabeza es un mundo, esta aplicación la tiene que hacer usted. ¿Cómo usted se conoce, hermano? Usted sabe cuánto a usted le cuesta orar. Usted sabe a usted cuánto le cuesta sentarse a estudiar. Usted sabe cuánto tiempo está en el teléfono. Usted sabe cuánto tiempo está acostado, o cuánto le cuesta levantarse en la mañana, etc. ¿Cuánto entonces, porque aquí estamos hablando de la vida cristiana, cuánto pondera la carne en sus propias decisiones? Porque recordemos que esto está enmarcado en el consejo, en el ánimo que el apóstol Pablo está llamando a los creyentes, en este caso a nosotros, a la luz de qué ha hecho Dios por nosotros. Entonces ahora no solamente piense en cómo su carne determina sus acciones,
sino que piense en cuánto usted ignora el favor de Dios para tomar decisiones carnales. Porque eso es lo que hacemos sin darnos cuenta. Cuando nosotros tomamos decisiones carnales, lo que estamos haciendo es básicamente olvidándonos de Dios. ¿O acaso no le ha pasado a usted que en esa lucha que tiene con la carne, cuando de repente aparece esa luz de lo que Cristo hizo en la cruz, usted automáticamente se anima y dice, no, es que yo tengo que hacerlo, y somete a su propia carne y entonces se pone manos a la obra? Por tanto, podemos darnos cuenta de que cuando nosotros entonces nos dejamos guiar por las obras de la carne, lo que estamos haciendo deliberadamente es olvidarnos del Señor. Y ese es el verdadero problema, ¿no? Manifestamos la maldad que aún es remanente en nuestras vidas. Y eso no nos ayuda a santificarnos, todo lo contrario, nos ayuda a pecar. Ahora, ¿cuál es la voluntad del Señor? ¿Que andemos en santidad o que andemos en nuestros propios pecados? La respuesta es clara, es que andemos en santidad, en sendas que a Dios le agraden, en sendas de justicia, que andemos en su palabra, en su verdad, que sometamos nuestras propias carnes, que sometamos nuestros propios cuerpos. Bueno, vamos al segundo punto. El apóstol Pablo llama a limpiarnos de la contaminación del espíritu. Ahora, el apóstol Pablo está tratando de hablar de la carne y el espíritu para tratar de enmarcar toda la vida de pecado. Nosotros, para efectos no didácticos, separamos esto porque claramente podemos entender que estamos apuntando por un lado a el pecado manifiesto en nuestros miembros, pero aquí apunta al espíritu. Lo que está hablando al apóstol Pablo es básicamente al lado invisible del pecado, que para nosotros ya se entiende, ¿no?, que es nuestro propio corazón. Nuestro propio corazón, hermanos. Si bien sabemos que el pecado se manifiesta en nuestros miembros, ya también sabemos nosotros que el verdadero culpable y el que está detrás, el autor intelectual de todos nuestros pecados, es nuestro propio corazón. El corazón nuestro, hermanos, es el peor escollo que tenemos para vivir una vida de santidad. Nuestro corazón es el peor enemigo que nosotros tenemos para poder caminar en santidad. Es más, del corazón, como dicen las palabras de nuestro Señor Jesucristo, es donde nace la maldad misma. Mateo 16, 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemas. Toda la maldad que nosotros hay y que es evidente fluye desde nuestro propio corazón. Hermanos, nosotros todos somos malvados. Todos tenemos y cargamos con este corazón que no es para nada bueno. Nuestro corazón es lo más maldadoso que hay. Ese corazón es el que maquina maldad, el que le gusta la maldad, el que le gusta el lado oscuro. Ese es nuestro propio corazón. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Cómo se hace manifiesto el pecado hasta llevarse a conducir en nuestra carne? Es que justamente nace, tiene su origen en nuestro corazón, y por medio entonces de nuestro razonamiento se hace manifiesto en nuestros propios miembros. El apóstol Pablo entonces nos dice que nosotros tenemos que también tener mucho cuidado y limpiarnos de las maquinaciones perversas de nuestro corazón, de nuestros deseos carnales. Ahora, aquí hallamos un problema que es importante. Y es que por más que queramos cuidarnos, nuestro corazón nunca va a dejar de emitir contaminación. Nuestro corazón es como una especie de motor diésel de los años 40 que tira humo, ¿cierto? Y contamina y no se para. No hay caso. Nosotros podríamos quizás tomar acciones contra nuestro corazón, someterlo, pero no hay caso. Ese corazón va a seguir entonces produciendo maldad. Nuestros deseos se van a venir de ahí, nuestras maldades, nuestras lujurias, nuestras lascivias, nuestra rebeldía, nuestra revancha, nuestro desquite, ¿cierto? Nuestra ira, todas estas cosas van a seguir viniendo de nuestro propio corazón. Eso es algo entonces en lo cual nosotros no podemos hacer nada, pero sí podemos hacer algo, ¿no? Alguien por ahí de una manera muy sabia explicó lo siguiente: si yo estoy sentado en una placita y se me para una paloma en la cabeza, yo la verdad es que no tengo la culpa, ¿cierto? Eso es algo inevitable.
Pero si esa palomita empieza a separar ahí y empieza a hacer un nido, entonces la culpa es mía. Así entonces, como nuestro corazón continuamente nos lanza maldad, el problema nuestro es cuando nosotros atesoramos esos pensamientos y le empezamos a dar espacio. Ahí está nuestro problema. Cuando nosotros vemos que algo que es evidente y nosotros nos damos cuenta y no le decimos cállate, cuando a nuestro corazón no le decimos termina, basta, ahí nosotros entonces caemos y estamos en problemas. ¿Por qué? Porque nuestro corazón, hermanos, es alguien que está ahí puesto para sabotearnos. De hecho, la escritura es muy clara, ¿no? Proverbios 4. Sobre toda cosa guardada, ¿qué dice la escritura? Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Así lo dice Proverbios. Si, hermanos, si hay algo en lo cual nosotros tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado, y que atenta continuamente y profundamente contra nuestra vida de santidad, mire dentro suyo. Nosotros, en nuestro corazón, somos perversos, pecadores y rebeldes ante Dios. Esa es la realidad de las cosas. Y si no fuera entonces por la ayuda del Espíritu Santo que tenemos, porque esa sí la tenemos la ayuda del Espíritu Santo de Dios como hijo de Dios para poder acallar las inclinaciones del corazón. Si nosotros no clamamos a Dios para que nos ayude, entonces, hermanos, tarde o temprano esa maldad se hace manifiesta en nuestros miembros. Hermanos, hay un peligro tan grande con no mirar en el propio corazón. Hay un peligro tan grande que tenemos cuando nosotros pensamos que no tenemos una lucha. Cuando nosotros nos descuidamos de nuestro peor enemigo, nosotros podemos llegar a hacer cosas, hermanos, que nunca podríamos imaginar que haríamos. ¿Y sabe por qué las podríamos llegar a hacer? Porque no nos dimos cuenta de que eso se estaba, estaba germinando en nuestro corazón. Cuando nos dimos cuenta ya era demasiado tarde, ¿cierto? Y nuestro corazón estaba lleno de eso, de esa maldad. Después caemos, y si no, pregúntele a David. Que David, siendo un hombre de Dios, ¿no? Y en un momento de ociosidad, ¿qué hizo? David no fue un pecadito el que hizo. David no fue sí fue un pequeño error. No. David pecó, pero profunda, grave y terriblemente. ¿Quién es el hombre conforme al corazón de Dios? ¿El hombre que escribió los salmos? Sí, ese mismo. Ese mismo que le decía al Señor, Señor, hazme ver, ¿cierto?, el pecado que está oculto en mí. Ese no se dio cuenta cuando de repente estaba matando a un siervo suyo para quedarse con su esposa. Eso es lo que hizo David. Si lo hizo David, ¿qué podemos llegar a hacer nosotros? El problema nuestro, hermanos, es que nosotros muchas veces vivimos vidas desprevenidas. Y el Señor quiere que vivamos vidas atentos. Para caminar en santidad tenemos que estar atentos. No podemos vivir como pollitos en la vida. No podemos vivir vida así como, vamos un día a día, vamos viendo día a día. No, usted tiene que, hermanos, tomar conciencia de lo que significa caminar en la fe cristiana. Por eso el Señor todos los días, o de lo que quiere Dios, que todos los días nosotros le demos tiempo al Señor. Que busquemos todos los días del Señor. Que todos los días nuestros pensamientos estén en el Señor. ¿Para qué? Para que estemos atentos a las inclinaciones de nuestros corazones y podamos acallarlas en el momento preciso. Para llevar cautivo todo pensamiento ¿a qué? A la palabra de Dios. Llevarlo entonces cautivo para que se someta a la palabra de Dios. Y no dejarlo divagar por nuestros corazones y que ande por nuestra cabeza y que continuamente llene nuestros pensamientos. Entonces, siguiendo la misma línea del primer punto y en cuanto a una aplicación personal, ¿no? ¿Qué pasa entonces con sus propias inclinaciones? ¿Medita en las inclinaciones perversas de su corazón? Quiero saber, hermanos, en el sentido de que usted en su corazón puede identificar, ¿usted le ha dicho a su corazón, cállate, ¿qué estáis pensando? ¿Cómo puedes tú imaginar estas cosas? ¿Cómo tú puedes planear estas cosas? Alguien puede indignarse y decir, uy, quizás, ¿qué estará pensando mi hermano?
es que si usted no se ha dado cuenta de las cosas que pasan por su cabeza, es que porque muchas veces quizás está viendo como un pollito, pero en su cabeza pasan demasiadas cosas y demasiados pensamientos que son aberrantes ante la presencia de Dios, porque son malvados. Y hermanos, esto no es que, oye, este hermano Juan que es perverso, el hermano Pedrito, no, esto está en todos. ¿Por qué? Porque el corazón de todos nosotros es perverso. Las mentes de todos nosotros son perversas. El corazón nuestro es engañoso. Y ojo con esto, hermanos, no le demos espacio al corazón. Nosotros tenemos dos líneas, ¿no? O le obedecemos al corazón o obedecemos a la palabra de Dios. No hay puntos medios aquí. Lamentablemente nosotros creemos que podemos encontrar un punto medio entre hacerle caso al Señor y guiarme con... No, eso no existe. No existe, hermanos. Su corazón se rebela contra Dios continuamente. Entienda, su corazón no quiere nada con Dios. Su corazón sabe que le dice, anda, sé libre. Anda, apártate, deja tus responsabilidades. Estás trabajando. A las mujeres hoy día le dice, ¿cierto? ¿Estás sometida a tu casa? De hecho, aquel que toma todas las seducciones del mundo, todas las consignas del mundo, es el corazón. A las personas, ¿qué les dice? Oye, estás amarrado con una mujer, podrías tener otra. O a las mujeres, tu marido está viejo, guatón, ¿no? Anda buscando un joven. ¿Y a dónde apuntan al corazón? Compra, obtén, consume. ¿A dónde? Al corazón. Sé libre, ¿cierto? Que nadie ponga riendas. Ámate a ti mismo. Corazón. Todas esas son perversidades que lo que van a decantar son vidas miserables, vidas que atentan contra la santidad de Dios, vidas que nos llevan a una especie de pozo profundo donde difícilmente podemos salir autodestructivo, porque hermanos, si nosotros podemos decir algo que es real, es que cuando nosotros nos dejamos guiar por las inclinaciones de nuestro corazón, es cuando más daño nos hacemos a nosotros mismos. Medite esto. Cuando usted le hace caso a su corazón, es cuando más daño se hace a usted mismo. Oiga al Señor. El Señor sabe lo que nos conviene. Oiga su palabra. Ahora, vamos al tercer punto. El apóstol Pablo entonces nos llama a limpiarnos de todas estas cosas y a perfeccionar nuestra santidad con un fundamento. El temor de Dios. El apóstol entonces en este versículo nos pone en la posición correcta al buscar la santidad de Dios. Y aquí encontramos, podríamos decir, una dualidad de cosas. ¿Por qué? Porque recordemos que introduce la razón, las promesas de Dios. Nos pone a mirar al Señor y a su favor, en primer lugar. Pero ahora nos llama a mirar entonces el temor de Dios. Son dos aspectos que son importantes, pero que aquí nosotros nos vamos a dar cuenta que están totalmente de la mano. El apóstol Pablo entonces añade que a la búsqueda de santidad esta búsqueda debe ser llevada en el temor de Dios. Y mucho hemos hablado del temor de Dios. En muchos sermones últimamente también ha sido tema recurrente. El temor de Dios no es un pavor, ¿cierto? O un miedo, no es el miedo el que el mundo debería tener ante la presencia de Dios. No es un terror, ¿cierto? La persona de un Dios castigador, no es ese el temor de Dios al cual nosotros somos llamados a tener. El temor de Dios apunta a una obediencia reverente, entendida, a un Dios todopoderoso, a un Dios soberano sabio, a un Dios benevolente, a un Dios santo, 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 a un Dios fiel. El temor de Dios apunta a mirar a Dios y entender cuáles serían las consecuencias tanto de su favor como de su justicia manifestada en su ira. El temor de Dios apunta a entender cuáles son las implicancias de mi comunión con Dios, ya sea para bien o para mal. Eso es realmente tener un temor de Dios correcto. Es mirar a la persona de Dios y entender que yo dependo absolutamente de lo que haga Dios o de lo que determine Dios para mí. Yo no puedo ser indiferente a Dios, eso sería ser necio. Yo no puedo vivir como si Dios no existiera, porque esa es la peor de las necedades. ¿Por qué?
y la mayor de los absurdos. Por eso la Escritura dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. En otras palabras, lo más sabio que el hombre puede hacer es mirar a Dios y darse cuenta de que Dios determina todo en nosotros. Nuestro futuro está en manos de Dios, nuestro presente está en manos de Dios, todas las cosas que podemos tener están en manos de Dios. Ahora, como nosotros sí conocemos a Dios, conocemos cosas que el mundo no conoce de Dios. Y justamente el apóstol Pablo hace alusión a las promesas de Dios y por tanto al favor de Dios. Nosotros, hermanos, cuando hablamos del temor de Dios, no solamente tenemos que mirar la justicia de Dios manifestada en la ira que va a tener sobre el mundo, no. Podemos ver, hermanos, la cruz. La cruz. Porque si nosotros vemos la manifestación clara de lo que implica el que exista Dios ahí, tenemos que mirar la cruz. La cruz es la muestra más maravillosa que nosotros podemos tener de cómo Dios realmente hace justicia, pero manifiesta su amor. Dios entonces ha manifestado su amor en la cruz. Nosotros como creyentes podemos temer a Dios y obedecerlo reverente, fundamentados en ese amor profundo que podemos tener, un amor recíproco al amor perfecto de Dios. Un amor que es imperfecto, ciertamente, de parte nuestra, pero que tenemos que esforzarnos en que sea perfecto. Por eso el llamado a caminar en santidad es básicamente este llamado. Responda, sea recíproco el amor que Dios le da a usted para que usted, en ese esfuerzo que va a hacer, responda entregando lo mejor de sí para vivir conforme a lo que Dios le agrada. Un llamado entonces a la santidad es un llamado, hermanos, a esforzarnos en morir a nosotros mismos para la gloria de Dios. El llamado a la santidad en el temor de Dios, hermanos, no nos puede separar de la cruz. ¿Y sabe por qué? Porque si nosotros pensamos en la cruz, nos vamos a dar cuenta de que en esa misma cruz nosotros ya hemos sido santificados. Lo que estoy tratando de hacer y lo que hace el apóstol Pablo es llamarlos a que nos esforcemos en la santidad. ¿Para qué? Para que no seamos los que en algún momento dijeron, mira, como abundó la maldad, abundó la gracia, entonces que sobreabunde la maldad. Para que la gracia sobreabunde, a lo que el apóstol Pablo responde, en ninguna manera. Eso es típico de los calvinistas, ¿no? Los calvinistas enseñan estas cosas. Hace lo que quieras. No es cierto. No es lo que nosotros enseñamos. Es más, no es lo que su corazón debería maquinar, porque eso es lo que su corazón maquina muchas veces. ¿Somos salvos por la gracia? Sí, sin lugar a dudas. Pero es una libertad para pecar. El hecho de que nosotros seamos salvos no por nuestras obras, ¿es una invitación entonces a aprovecharnos de esa gracia de Dios? No, bajo ningún punto de vista. Entonces, ¿por qué no nos santificamos? Esa es la pregunta. Si es que no es una invitación a pecar, porque no lo es, entonces, ¿qué es lo que es? Es una invitación a santificarnos. Pero a santificarnos en el temor de Dios, por amor a Dios, entendiendo quién es Dios, mirando la cruz. Nosotros, hermanos, somos llamados a esforzarnos. Somos llamados a responder a Dios por la santificación que ya nos ha dado a nosotros. Estos son los frutos buenos de un árbol bueno. Jesucristo dijo esto. Un árbol bueno no da fruto malo. Pero ¿qué vemos? Muchas veces en nuestras propias obras. Que nosotros nos entendemos como árboles buenos, pero nuestros frutos son malos. ¿Y eso a qué nos debería llevar? A arrepentirnos, hermano. A arrepentirnos y a decir, yo no puedo seguir por esa senda. Por el contrario, tendría que someter mi propio cuerpo. ¿Someterlo para qué? Para que ande en santidad. El apóstol Pablo hace alusión a esto justamente 2 capítulos después a los Corintios. Fíjense lo que dice. 2 Corintios capítulo 9. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todos se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible. Pero nosotros, una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como a quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre,
No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El apóstol Pablo haciendo esta analogía, ¿no?, de las carreras que puede tener una persona y de las peleas que puede tener alguien. Él dice, nosotros, hermanos, no podemos vivir nuestras vidas cristianas como pollitos, en la ignorancia, en la desprevención. No podemos vivir nuestras vidas cristianas sin pensar que hay una forma de prepararse. ¿Cuál es la forma, hermanos, de vivir la vida cristiana? Él dice ahí, yo someto mi cuerpo, yo me autodomino, y si mi cuerpo quiere hacer otra cosa, lo castigo. El problema nuestro, hermanos, es que cuando sentimos una inclinación a orar y estamos acostados en la cama, nuestro corazón nos dice, es que hace mucho frío, y es que estoy muy calentito, y el cuerpo domina. En ese ejemplo, ¿qué debería suceder? Es que te levantas. Y te levantas, porque aquí no manda la carne, ¿manda qué? Manda el espíritu. No significa que uno se esté autoflagelando, hermanos. Significa que uno somete su cuerpo. ¿Por qué? Porque la vida del creyente es someter su cuerpo y su corazón. La vida nuestra, hermanos, para santificarnos consta y se trata de ¿qué? De someter nuestro corazón. Cuando nosotros vemos a profesantes de la fe que no someten su corazón a la palabra de Dios, no tarda esto en que terminen alejándose de la fe. De que vivan vidas paupérrimas. Vidas llenas de dolor. Vidas alejadas del Señor, por sobre todo lo más terrible. Pero cuando nosotros nos esforzamos en acallar, ¿cierto?, nuestro corazón y a someter nuestros miembros a la palabra de Dios, vivimos vidas santificadas. Hermanos, vivimos vidas plenas de gozo. Porque, hermanos, esta cuestión, aunque puede ser muy contraintuitiva, ¿cierto?, ante el mundo, puede ser muy ilógica. Cuando nosotros caminamos en santidad, caminamos llenos de gozo. Cuando caminamos por la palabra de Dios, nuestros corazones rebosan de paz y de gozo. Pero cosa que nos dejemos llenar por inclinaciones y disfrutamos el momento y después viene pura amargura. Pero cuando nosotros nos alineamos a lo que Dios determina para nosotros, vivimos vidas plenas. ¿Y por qué? Porque nuestro Hacedor sabe lo que a nosotros nos conviene. Porque Dios, por medio de una vida de santificación, no nos quiere hacer la vida imposible, hermanos. Todo lo contrario. Cuando Dios nos pone su palabra, su ley, y lo que es bueno para que nosotros lo hagamos, a pesar de que cueste, lo hace, hermanos, no solamente para su gloria, sino que porque sabe que a sus hijos, hermanos, los llenará de bien. No hay vida más plena y gozosa que una vida de santidad. Una vida llena de paz. Hermanos, y esa la podemos lograr siempre y cuando busquemos la santidad. Busquemos, hermanos, nosotros agradar a Dios. Cuando nosotros nos limpiemos de la inmundicia. Cuando nosotros nos esforcemos en vivir vidas santas. Por tanto, el llamado a ustedes, el llamado a todos nosotros, es a santificarnos, hermanos. Luchemos. Sobre todo luchemos contra nuestro propio corazón, contra nuestro propio pecado. Y por sobre todo estas cosas, no lo hagamos en nuestras fuerzas, porque por nuestras fuerzas no vamos a hacer nada. Nosotros dependemos de Dios y necesitamos la ayuda de Dios. Los medios de gracia que Dios nos da también no son para hacernos la vida imposible. Nosotros, el Señor nos puso la oración, pues, oye, voy a hacerle la vida imposible. A ver, ¿cómo le hago la vida imposible a los hombres? Les voy a poner un tiempo que tengan que orarme a mí para que lo pierdan de hacer otras cosas. ¿Ustedes piensan realmente que es el pensar de Dios? No. La oración es una oportunidad gloriosa para nosotros. Que nosotros la despreciemos y nos cueste ir a ella, bien. Pero de que tiene beneficios espirituales profundos para nosotros, los tiene. Pero eso es que le voy a dejar la palabra para que lean algo como si fuera un diario. No, hermanos. La palabra es su palabra. Es su sabiduría. Es la manifestación más grande de un amor del amor de Dios, que no nos deja solos, sino que nos deja una guía. Nos deja sendas por las cuales caminar. No nos deja hacia el aire. ¿Se preocupa de qué? De enseñarnos. Todos los medios de gracia que nosotros tenemos de Dios son el favor de Dios manifiesto a nosotros. No los despreciemos. No los despreciemos. ¿Cuánto más también estar, hermanos, en la comunión de los santos, en la congregación, en participar de la iglesia, en participar del culto, de la comunión de los santos? También es un regalo para nosotros. Esforcémonos, hermanos, en caminar en santidad. ¿Para qué?
para que vivamos vidas plenas, y por sobre todo para glorificar a nuestro Dios. Amén. Vamos a orar al Señor para terminar. Padre amoroso, queremos, Señor, darle gracias. Gracias porque podemos mirar en su palabra, Señor, su sabiduría. No la sabiduría de este mundo que es diabólica, terrenal, sino que es su sabiduría gloriosa, la cual para nosotros es luz. Ayúdenos a buscar esa santidad de la cual usted nos habla. Sabemos por su palabra que sin santidad nadie le verá. Pero también reconocemos, Señor, que usted, en su amor tan grande, nos ha dado de su Espíritu, para que podamos ser dotados y podamos ser, Señor, fortalecidos en buscar esa santidad gloriosa, buscar su palabra, caminar en sendas de justicia, Señor, caminar de manera transparente, Señor, y sincera ante usted. Ayúdenos a luchar contra nuestras propias batallas, contra nuestras propias inclinaciones, con nuestras propias debilidades, para vivir vidas plenas en el Evangelio, para vivir vidas que a usted, Señor, le agraden. Le damos gracias en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén.